Paola Hoyos, Montrans, que nos va a presentar datos sobre comunicación y diferencias intergeneracionales en la comunicación. Paola, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias. El día de hoy vengo a presentar por parte de la Universidad Privada Juan Mayo. Y el artículo que hemos escrito en esta ocasión, he tenido el privilegio de compartirlo y que se publique también gracias al Instituto de Progreso Económico Empresarial del IPE, que forma parte de la Universidad Privada Juan Mayo. El artículo que hemos escrito, titulado "Con la percepción de cultura ciudadana, diferencia intergeneracional en política". Y este es un tema bastante interesante, que une la parte comunicacional y psicológica que nos tiene un poco incómodos, ¿no? ¿Por qué denomino incómodos? Por el hecho de que a veces los niños no entienden las actitudes culturales que pueda tener un adolescente. Y lo mismo el adolescente no entiende el comportamiento cultural que pueda tener el papá. Y lo propio con el abuelo o la abuela. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Por qué existe este choque? ¿Por qué existe esta disonancia cognitiva? Disonancia cognitiva significa el hecho de que personas, nosotros tenemos una representación gráfica totalmente distinta ante un objeto que pueda tener un significado distinto que yo tengo a la otra persona. Y para que se entienda esto, deberá consultar el voluntario. Y en ese momento quisiera que se imaginen a una manzana roja en su verano. Quisiera que por favor usted me diga qué significa una manzana roja para usted. Lo que se significa, ¿no? Una fruta con muchas. ¿Hay alguien que haya pensado de manera distinta? ¿Verdad? Perdón. ¿Alguien más? Tentación. Tentación. Perfecto. Por este lado, una manzana roja, ¿qué es lo que significa para ustedes? Exacto, lo relaciona al pecado. Tentación, pecado, fruta. ¿Qué es lo que sucede? Si esta misma pregunta ustedes la van a preguntar a sus hijos o a sus nietos o a sus sobrinos, siendo y compartiendo un mismo vínculo sanguíneo, la respuesta va a ser totalmente distinta a la otra. Y es que nosotros queremos, de cierta manera, imponer ciertas formas de pensar, cuando en realidad nuestro futuro puede estar cambiando constantemente. Incluso cuando yo soy educadora, soy docente universitario, cuando hago esta misma pregunta a mis estudiantes, la respuesta es Apple. Mucho pecado. El gastar, el invertir en esa máquina, yo creo que sí es pecado. No, por eso. Pero bueno, entiende que el tema de la comunicación intergeneracional, por más que yo quiera dar este sentido de cultura a mis hijos, no va a suceder. Y es ahí donde se produce el gran choque cultural. Entonces, cuando en el artículo nosotros escribíamos y decíamos, ¿no? Preguntábamos a estas personas, a estos universitarios, que qué tipo de líder, gobernante quisieran tener, ellos nos decían, sí, que sea alguien que tenga mano dura. Y le decimos algo. Nos sentaremos a pensar, y con mi colega Patricia Angulo, psicóloga, me dice, tenemos que investigar, porque usualmente en el psicoanálisis lo que se hace es escuchar datos, estos se procesan y se convierten en información, lo mismo que nos pasa en lenguas en matemática. Entonces empezamos a indagar y le decimos, ¿pero qué es mano dura para ti? Porque si le dices esto a una persona de una generación de los baby boomers, por ejemplo, que sí han vivido el tema de, por ejemplo, cuando estaba, ellos nos cuentan, ¿no? Yo no soy una persona, no sé, sí recuerdo mucho lo que mi abuelo contaba. Era la gente que se ocultaba debajo de sus casas porque había mucha persecución política, ¿no? Entonces, ellos dicen, cuando tú dices mano dura, ¿a qué te refieres? ¿Qué es mano dura? Si nosotros, sus padres, nos castigaban con un chancletazo, ¿no? Tú vuelves a las 8 de la noche. ¿Y ahora qué es lo que está sucediendo? Entonces, la interpretación que tiene la juventud ahora
futuros votantes a las nuevas elecciones, nos pone en duda a nosotros que ya tenemos más de 3 votaciones de elecciones presidenciales. Entonces, el trabajo de choque cultural, aunque estemos dentro de un mismo país, no es lo mismo. Y hay que hacer entender por esto que realmente toda esta etapa va a tener una evolución distinta a la que nosotros tenemos. Lo mismo hablábamos esta mañana, ¿no? Por ejemplo, el precio del tomate. Ah, pero ¿quién necesita tomate para vivir de estos alimentos? Yo le digo, hey, a ver, cocina una semana. Cocina una semana sin tomate y ahí dices eso. O dile a la señora que vende sus sandwichitos y el cliente ya no va a volver, no tiene ya. Ya has visto los memes en Facebook, ¿no? Ya guantes, todo lo que sea. Entonces, existen estos puntos que para ellos no es importante, quizás un producto completamente importante para la canasta familiar. Es ahí y es de esa manera nosotros estamos tratando de entender, ver la percepción de cultura. Si en base a estos puntos bien cortos es totalmente distinto, realmente la percepción de la cultura y qué va a significar para ellos. Es más, ¿qué es cultura para ellos? Las nuevas personas que están ya a punto de ser víctimas, voy a llamar ese término, para poder emitir su voto de las. Con eso concluyo yo. Espero haberles contado un poco, no tan de manera estructurada, ¿no? Y lo voy a buscar allá, ¿no? Porque nos va a ver. Es un juego. Quien me dice que no haya jugado esto, pues creo que no está en el lugar adecuado. Sí, exactamente. Y es ahí. Exacto, la túmpula. Yo también lo conocí con ese nombre, que es la soledad. Es eso, esa es la percepción. Lo mismo pasa con el lenguaje. Estamos hablando del mismo juego, pero nuestra mente se relaciona con diferentes cosas. Imagínense que por un simple juego que todos hemos jugado, se complica nuestra existencia, pues es más complicado tener la misma percepción de cultura de generación a generación. Muchas gracias.